Vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este jueves 16 de julio. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Disculpen, el día de ayer me fue imposible grabar el devocional, pero aquí estoy con ustedes. Seguimos adelante. Estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en una miniserie, recuerdan, que se llama Principios para enfrentar las crisis de la vida. Josafat tiene la circunstancia de que los moabitas y amonitas se han reunido, son miles, muchísimos, mucho más numeroso que todo su pueblo, mucho más numeroso que su ejército, y él clama a Dios, se reúne todo Judá, está en ayuno, todo el pueblo de Judá, todo el pueblo en el que reina Josafat, seguramente están Judá y Benjamín, que son las dos tribus sobre las cuales él reina, y entonces están en ayuno, están orando, buscando el rostro del Señor. Josafat toma la iniciativa, hace una oración. Ya estudiamos el día de antier las primeras palabras de su oración. Él toma la iniciativa, él preside al pueblo en la oración buscando a Dios, pero su oración sigue y es una oración interesantísima, hermosísima, que conviene que ustedes y yo estudiemos y encontremos otra enseñanza para nuestra vida. Otra de esas enseñanzas que tienen que ver con principios para enfrentar las crisis de la vida. Y dice así los versículos 6 al 12. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 al 12. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es la oración tremenda, ¿no? Oración hermosísima, y encontramos aquí una enseñanza más. Tengamos una fe sabia. Tengamos una fe sabia. Es el principio número 3. Les digo los dos principios anteriores que hemos estudiado. Reconozcamos nuestra debilidad y tomemos la iniciativa. Y en este tercer lugar, tengamos una fe sabia. En la oración, Josafat manifiesta esta fe sabia. ¿En qué sentido me refiero a la fe sabia? Déjenme decir las siguientes cosas. Primera de ellas, es indispensable saber quién es Dios. Él comienza en su oración haciendo alarde de teología, haciendo alarde de un conocimiento profundo de Dios. Hace algunas preguntas retóricas. Es una figura literaria, ¿no? Cuando se hace una pregunta que es obvia la respuesta. Él dice, versículo 6, dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? En realidad está diciendo: tú eres un Dios de los cielos y que tienes dominio sobre las naciones. Cuando está haciendo la pregunta, está dando por sentado que la respuesta es sí. Una pregunta retórica más: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se te resista? Él manifiesta entonces un conocimiento profundo sobre Dios. Cuando oramos, sería bueno que tengamos una fe sabia. Es indispensable saber quién es Dios, quién es ese Dios a quien oramos, quién es ese Dios a quien le pedimos cosas. Vale la pena que le pidamos, puede hacer lo que le pedimos, es capaz de hacer lo que le pedimos. Y cuando usted y yo oramos al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, a través del Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor, entonces por supuesto que la respuesta es sí, sí puede hacer esas cosas. Pero aquí vemos a Josafat haciendo esta oración, ejerciendo una fe sabia. Además, en segundo lugar, podemos decir: es útil conocer la historia de la fe. Primero dije, es indispensable saber quién es Dios. En segundo lugar, es útil conocer la historia de la fe. No solamente hace alarde de un conocimiento de Dios, sino que también manifiesta un conocimiento profundo que tiene de la historia de la fe, de la historia del pueblo.
Dice, ¿no echaste tú los moradores, otra vez pregunta retórica, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste en descendencia a Abraham, tu amigo para siempre? Está señalando algo de la historia de Israel. Y ellos han habitado en ella y sigue hablando, pues, y incluso menciona cómo en aquella ocasión, cuando conquistaron la tierra prometida, Dios les dijo que no fueran a esas regiones y que a esos pueblos los dejaran ahí. Y dice, lo hicimos según tu orden y ahora ellos nos dan el pago de lo que hicimos por ellos y vienen contra mí para destruirnos. Es decir, es útil conocer la historia de la fe. Cuando usted y yo ejercemos una fe sabia, además de que es indispensable reconocer o saber quién es Dios, también es útil conocer la historia de la fe y usted y yo podemos manifestar la historia de la fe en nuestra propia vida, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, no solamente la historia de la fe en la Biblia, sino lo que ha hecho en nuestra propia vida, en nuestra iglesia, en nuestra denominación, en nuestra congregación, en nuestra familia, etcétera, etcétera. En tercer lugar, es bueno reconocer la problemática. Una vez más, el versículo 12 me encanta porque dice Josafat, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Manifiesta la problemática. Son muchísimos, son una multitud muy grande, no podemos contra ellos, más no sabemos qué hacer, estamos atemorizados. Por eso volteamos a ti. Además de que es indispensable saber quién es Dios, que es útil conocer la historia de la fe, es bueno reconocer la problemática. Cuando usted y yo oramos y ejercemos una fe sabia, es bueno reconocer cuál es la problemática. ¿Se acuerdan que dijimos en uno de los devocionales anteriores que el temor no necesariamente es malo? El temor nos ayuda a reconocer la realidad y nos arroja a Dios, nos arroja a los brazos de Dios, nos hace buscar a Dios. Porque el que no tiene miedo, pues está loco, está drogado, alguna cosa, ¿no? En una circunstancia difícil, en una crisis, el que no tiene miedo, pues es un demente, porque el temor es una expresión, una respuesta natural del ser humano ante circunstancias que rebasan sus posibilidades de fuerza, de respuesta. Incluso a menudo tenemos temor de cosas que sí podemos resolver nosotros mismos, pero tenemos miedo igual porque creemos que no podemos. Y entonces el temor nos ayuda a reconocer la realidad. Por eso, tengamos una fe sabia, incluye también que reconozcamos la problemática. Es bueno reconocer la problemática. Y en cuarto lugar, porque hoy tenemos 4 cosas que decir, es necesario hacer una profesión de fe. Es necesario hacer una profesión de fe. Dije que es hasta el versículo 12, pero déjeme leer el 12 y el 13 también. Dice el 12 una vez más. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Parece que esta es una especie de profesión de fe. No en el sentido de que se estén convirtiendo recién, Josafat ya es convertido, posiblemente algunos del pueblo también y algunos tal vez no, pero está declarando una verdad que puede declarar porque es una verdad absoluta en Dios y porque es algo que él puede decir porque es su decisión. Señor, hemos vuelto a ti nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Y lo más hermoso, versículo 13, que será parte del próximo devocional, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y sigue hablando. Estaba el pueblo entero haciendo esta profesión de fe. A ti volvemos nuestros ojos. Esto sería ejercer una fe sabia. Y déjame decir una cosa que se me ocurrió cuando leí este texto y pensé en este devocional. Esto es orar y no brujerías. Esto es orar y no brujerías. Esto es orar y no esas cosas que se hacen el día de hoy, que algunos usan aceite y algunos hacen movimientos con sus manos o declaraciones tipo conjuro y creen que por eso serán escuchados. Como dijo el Señor Jesucristo, creen que por su palabrería serán escuchados. Pero aquí vemos a Josafat haciendo una oración con una fe sabia que nos es ejemplo a ustedes y a mí. Déjenme resumir entonces esta enseñanza. Tengamos una fe sabia. 4 cosas que decir. Es indispensable saber quién es Dios, es útil conocer la historia de la fe, es bueno reconocer la problemática y es necesario hacer una profesión de fe. Esto es orar y no brujerías. Espero que sea útil para usted, hermano, esta enseñanza. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga, le mando un abrazo y que Dios le bendiga en todo. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y úsanos para ser los líderes que tú quieres. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, hermanos. Dios les bendiga.